¿Un exjugador del Paris Saint-Germain está en la mira de las Águilas? El director deportivo lo ha confirmado. Pero el Club América enfrenta desafíos por delante. Con un calendario complicado en agosto, las consecuencias pueden ser graves para el equipo. Además, las Águilas comienzan su participación en la Copa de las Ligas con una desventaja significativa. ¿Y qué decir de la situación de Diego Valdés? Todos se preguntan si estará listo para jugar contra el Chelsea. Aquí está lo que sabemos sobre su recuperación. ¿Quieres estar al tanto de estas y otras noticias que están moviendo los bastidores del fútbol? Quédate con nosotros para descubrir todos los detalles y entender cómo estos movimientos pueden impactar el futuro del Club América. Vamos a empezar hablando de la desventaja con la que el América iniciará su participación en la Copa de las Ligas. El América está dejando atrás el inicio complicado de la temporada y ahora tiene un nuevo objetivo en mente: conquistar la Copa de las Ligas 2024. Aunque el torneo ya ha comenzado, las Águilas aún no han entrado en acción, pues comenzarán su participación directamente en la primera ronda de la competencia. Bajo la dirección de André Jardín, el equipo tendrá dos grandes pruebas antes del debut en la Copa de las Ligas. Los amistosos contra Chelsea y Aston Villa prometen ser partidos de alto nivel, ideales para que el América ajuste el equipo y busque su mejor forma. Sin embargo, esta preparación intensa también trae un desafío extra. No participar en la fase de grupos puede parecer una ventaja en términos de descanso, pero para los delanteros del América, esto significa menos oportunidades de marcar goles y destacar en la disputa por el título de goleador. Henry Martín y Rodrigo Aguirre, las principales armas ofensivas del América, tendrán que compensar esta desventaja inicial y mostrar su poder de fuego desde el primer minuto en el campo. Mientras otros jugadores como Cristian Olivera, Daniel Ríos y Zach McGraw ya han comenzado a sumar goles en la fase de grupos, nuestros delanteros necesitarán entrar con todo para no quedarse atrás en la carrera por el título de goleador. La competencia será reñida, pero nada que Henry Martín y Rodrigo Aguirre no puedan superar con talento y determinación. Antes de sumergirse en la Copa de las Ligas, las Águilas tienen dos grandes desafíos por delante. El primero será contra el Chelsea, un adversario de peso que promete poner a prueba al máximo a nuestro equipo. El enfrentamiento está programado para el miércoles 31 de julio a las 5:30, hora central de México. Es la oportunidad perfecta para ajustar el equipo, probar nuevas estrategias y, por supuesto, ganar confianza para la competencia que se avecina. Con la plantilla prácticamente completa y todos enfocados en el objetivo, el América está listo para dar lo mejor de sí y traer otro título a su vasta colección. La afición, como siempre, será el 12º jugador, apoyando y empujando al equipo hacia la victoria. ¿Y tú, aficionado? ¿Crees que los amistosos contra Chelsea y Aston Villa serán suficientes para preparar al América para la Copa de las Ligas? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora, al igual que en 2023, en este 2024 el fútbol mexicano se ha visto obligado a hacer una pausa para que los 18 equipos de la Liga MX dejen de lado el Apertura 2024, después de solo 4 juegos, y todas las selecciones nacionales de fútbol participen nuevamente en la Copa de las Ligas 2024, donde 17 equipos forman parte de una fase de grupos, con la única excepción del Club América, actual bicampeón de la Liga MX. Según el reglamento de la Copa de las Ligas 2024, tanto el campeón de la Liga MX como el de la MLS no participan en la extensa fase de grupos y son dos equipos que se clasifican automáticamente para los octavos de final, esperando para enfrentar a sus rivales, y el Club América ya sabe cuál será su grupo. El rival vendrá de esta fase de grupos y será el vencedor del grupo entre Atlas FC de México, Houston Dynamo y Real Salt Lake de la MLS. Se disputó oficialmente el primer día de esta Copa de las Ligas 2024, donde los resultados de los equipos de la Liga MX fueron muy negativos, con solo una victoria entre los participantes, y fue el Atlas FC quien rescató un poco el honor del fútbol mexicano, dando un paso para convertirse en rival del Club América en los octavos de final de este torneo, esperando ver cómo termina la fase de grupos. El mal inicio que tuvo la Liga MX levantó las alarmas entre los aficionados del fútbol mexicano, que atacaron a los equipos derrotados, y la presión mediática en torno a ellos crece debido a los malos resultados que han tenido en este inicio. Debido a la naturaleza del Club América, que es la institución más ganadora en la historia del fútbol mexicano, siempre hay una gran presión en torno al equipo azulcrema, pero ahora que el resto de los equipos de la Liga MX están teniendo serios problemas para enfrentarse los equipos de la MLS en esta Copa de las Ligas 2024, las Águilas están aún más en la mira para destacarse en este campeonato. En esta primera fecha de la Copa de las Ligas 2024, no todos los equipos de la Liga MX participaron, como Cruz Azul, Tigres, Toluca o Monterrey, que lo harán hasta la segunda jornada, y será entonces cuando realmente veremos a los mejores equipos del fútbol mexicano, actualmente, esperando la participación del Club América. Aunque hay mucha presión en torno al América, nadie presiona más al equipo azulcrema que ellos mismos, ya que se ha mencionado repetidamente que las Águilas tienen como gran objetivo ganar esta Copa de las Ligas 2024, para sumar un título internacional a sus vitrinas después de varios años. ¿Crees que el América podrá destacarse en la Copa de las Ligas 2024 a pesar de la presión y las ausencias en la fase de grupos? Por otro lado, necesitamos destacar un tema que muchos aficionados se están preguntando: ¿Diego Valdés jugará contra el Chelsea? El chileno,
finalmente está de vuelta en el campo después de un largo periodo de inactividad debido a la lesión sufrida al inicio de la Copa América 2024. Valdés pasó meses recuperándose y trabajando para volver a su mejor forma, y ahora está listo para contribuir nuevamente con los azulcremas bajo el mando de André Jardín. Durante los últimos entrenamientos, Diego Valdés ha mostrado estar en buena forma, entrenando normalmente con sus compañeros. El América incluso compartió una foto suya en sus redes sociales, mostrándolo en acción con el balón. Y último entrenamiento y mañana partimos, escribió el equipo, dejando claro que el chileno estará presente en el amistoso contra el Chelsea. Este partido es una gran oportunidad para que Valdés recupere su ritmo de juego y demuestre que está listo para enfrentar los desafíos que vendrán. André Jardín está ansioso por ver a su centrocampista en acción nuevamente y evaluar su condición física y desempeño en el campo. Valdés, conocido por su visión de juego y habilidad con el balón, es una pieza fundamental en el esquema de Jardín. Su presencia en el amistoso contra los Blues no solo refuerza al equipo, sino que también ofrece una oportunidad valiosa para que se readapte al ritmo de los partidos competitivos. El regreso de Diego Valdés no podría haber llegado en mejor momento, con el América preparándose para la Copa de las Ligas 2024. Este torneo es crucial para las Águilas, y contar con Valdés en plena forma puede marcar la diferencia en la búsqueda de otro título. Los aficionados azulcremas están emocionados por ver a su centrocampista en acción nuevamente. Su habilidad para crear jugadas y su liderazgo en el campo son esenciales para el éxito del equipo. Con el amistoso contra el Chelsea, Valdés tiene la oportunidad perfecta para mostrar que está de vuelta y listo para ayudar al América a alcanzar grandes logros esta temporada. Sobre todo, el Club América tendrá un calendario complicado en agosto y puede tener consecuencias severas. Las Águilas comienzan con un amistoso contra el Aston Villa el próximo sábado 3 de agosto en Chicago y de aquí en adelante no descansarán, pues el 9 de agosto enfrentarán los 16avos de final de la Copa de las Ligas, y si avanzan, jugarán más partidos seguidos. Si el equipo azulcrema logra disputar todos los partidos de la Copa de las Ligas, es decir, llega a la gran final, serán 5 partidos disputados en 2 semanas, sumado al duelo amistoso contra el Aston Villa y también 2 partidos más de la Liga MX. Y como parte de la Apertura 2024, el América enfrentará al Puebla y también al Cruz Azul, por lo que el equipo de la capital podría disputar un total de 8 partidos a lo largo de un mes, por lo que será una gran prueba para los dirigidos por André Jardín. Dicho esto, Igor Lichnowsky no se quedó callado e hizo una denuncia seria contra Tigres UNL por bloquear su salida. El defensa chileno rompió el silencio y reveló detalles sobre las negociaciones entre los felinos y el América, que terminaron impidiendo su transferencia definitiva a Coapa. En las redes sociales, Lichnowsky dejó claro su descontento con la directiva de Tigres. Afirmó que, después del partido entre ambos equipos, la situación tomó un rumbo inesperado y su pase fue bloqueado, impidiéndole vestir la camiseta de las Águilas. Y después de jugar contra ellos, bloquearon mi transferencia. No soy Messi, no soy nadie, pero eso pasó. Tal vez pensaron que, si jugaba, ganaríamos 4-0, dijo, mostrando su frustración. Esta situación causó bastante revuelo, especialmente porque la ausencia de Lichnowsky se sintió en el juego de la tercera jornada entre América y Tigres. Los felinos lograron una importante victoria por 2-1, rompiendo una larga racha sin vencer a las Águilas en la Liga MX. Los aficionados del América, naturalmente, se indignaron con la situación. La presencia de Lichnowsky podría haber marcado la diferencia en el resultado, y la forma en que Tigres manejó las negociaciones dejó a muchos cuestionando la ética detrás de estas acciones. El partido estuvo marcado por una intensidad extra debido a esta controversia, añadiendo más combustible a la ya intensa rivalidad entre ambos equipos. Para el América, la ausencia de Lichnowsky no fue solo una cuestión táctica, sino también moral. El equipo está decidido a superar estos obstáculos y continuar su camino en la temporada con enfoque y determinación. André Jardín y sus jugadores saben que enfrentarán muchos desafíos, pero están listos para luchar en cada partido. ¿Crees que la presencia de Igor Lichnowsky podría haber cambiado el resultado del partido contra Tigres? Además, este torneo será clave para definir el futuro de Ramón Juárez como jugador del América. Desde que André Jardín asumió la dirección técnica del Club América, el equipo ha cosechado frutos significativos, consiguiendo victorias y consolidando su posición en el fútbol mexicano. Sin embargo, una crítica que surge con frecuencia es la falta de oportunidades concedidas a los talentos de las divisiones inferiores, una cuestión que parece ser una piedra en el zapato del entrenador brasileño. El Club América es renombrado por su excelente academia de jóvenes talentos, que a lo largo de los años ha producido jugadores destacados como Guillermo Ochoa, Diego Reyes, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Diego Lainez. Estos atletas comenzaron sus carreras en Coapa, brillaron en el equipo principal, y más tarde alcanzaron el éxito en Europa, demostrando la calidad de la formación ofrecida por el club. Jiménez y Álvarez, por ejemplo, continúan brillando en el viejo continente, probando el valor de la base azulcrema. Actualmente, la situación parece un poco diferente. Aunque la base del América sigue siendo una fuente importante de talentos, no hay un joven que se destaque con la misma fuerza que sus predecesores. Sin embargo, un jugador que ha destacado es Ramón Juárez. El defensa, que ya fue entrenado por Jardín en el Atlético de San Luis, ha sido una presencia constante en la defensa del América,
especialmente durante el Clausura 2024, cuando tuvo la oportunidad de mostrarse al lado de Igor Lichnowsky, contribuyendo significativamente al bicampeonato de la Liga MX. Juárez, quien asumió el papel de tercer defensa del equipo, ha demostrado una competencia impresionante siempre que fue llamado a actuar. Su actuación fue fundamental en la defensa del América, que solo recibió un gol en las partidas de la semifinal y la final, ese gol siendo de penalti. En el Apertura 2024, sin embargo, la situación se complicó un poco para el joven defensor. Con la continuidad de Lichnowsky y la probable permanencia de Sebastián Cáceres, Juárez puede encontrar dificultades para ganar minutos en el campo. Aún así, la afición continúa apoyando a Juárez, creyendo que posee el potencial necesario para convertirse en un titular indiscutible. La expectativa es que, con más oportunidades, pueda superar los desafíos y demostrar que tiene el nivel necesario para competir al lado de los mejores. ¿Crees que Ramón Juárez puede conquistar su espacio como titular en esta temporada? ¿O seguirá a la sombra de Lichnowsky y Cáceres? Deja tu opinión en los comentarios. Vamos a hablar del exjugador del Paris Saint-Germain que está en la órbita de las Águilas, pero antes, frente al próximo enfrentamiento contra el Chelsea, la expectativa para la alineación del América está alta. El técnico André Jardine está finalizando los preparativos para el importante juego del miércoles en Atlanta. En el centro de entrenamientos de Coapa, la preparación del América está a todo vapor, con la mayoría de los jugadores disponibles. Solo Alejandro Cendejas, que se está recuperando de una fractura en el peroné, estará fuera por unas semanas. Conocido por su atención a los detalles, Jardine planea alinear un equipo lleno de titulares. Con el objetivo de mantener el ritmo y la intensidad, busca aprovechar el buen momento del América, que se destacó en la Copa de las Ligas, reforzando su estatus de bicampeón del fútbol mexicano. Fuentes cercanas al club indican que la formación será casi completa para enfrentar al Chelsea, que llega al duelo tras una contundente derrota ante el Celtic. Este resultado aumentó la presión sobre el técnico Enzo Maresque, con el Chelsea intentando recuperarse rápidamente. En el ataque, Diego Valdés, en gran forma, y el capitán Henry Martín, quien se ha destacado al inicio de la Apertura 2024, son las principales apuestas. Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo comandarán el mediocampo, mientras que Luis Malagón será el portero titular. En la defensa, la principal duda está en el lado izquierdo, con Cristian Calderón y el recién llegado Borja disputando la posición. La ausencia de Cendejas y la transferencia de Julián Quiñones a Arabia Saudita abren espacio para nuevas opciones en las laterales del ataque. El uruguayo Brian Rodríguez y el holandés Jabairo Dilrosun están en la disputa por un lugar, ambos buscando afianzarse como titulares. El desafío es grande, pero la preparación intensa y la motivación de los jugadores son evidentes. Jardine cree que la clave del éxito es mantener la cohesión del equipo y aprovechar el buen momento que vive el grupo. Aficionado, ¿crees que la alineación de Jardine es la mejor elección para enfrentar al Chelsea? Deja tu opinión en los comentarios. El costarricense, tras dejar el Paris Saint-Germain, estaba en busca de un nuevo equipo. En una entrevista con Paramount, confesó su deseo de jugar para el América, pero terminó tomando un camino diferente. El destino del exjugador del Real Madrid será en Italia, pues el Monza lo convenció de continuar en Europa, como reveló el periodista Fabrizio Romano. Y está camino a Monza. Acuerdo cerrado para que el costarricense se una al club italiano como agente libre. Después de dejar el PSG, aceptó la oferta y viajará esta semana para realizar los exámenes médicos, comentó Romano en sus redes sociales. Así, añade otro club europeo a su currículum, siendo esta la cuarta gran liga europea en la que jugará. La trayectoria europea del costarricense comenzó en España, jugando para el Albacete Balompié, 2010 a 2012, en la segunda división española. Luego, fue cedido al Levante UD, 2011 a 2014, donde tuvo una excelente campaña en la primera temporada y adquirió su pase definitivo. Tras la Copa del Mundo de 2014, el Real Madrid lo fichó como una de sus principales adquisiciones, donde conquistó 3 ligas de campeones de la UEFA. En 2019, dejó España y se trasladó a Francia, terminando su paso por el Real Madrid como suplente. En el Paris Saint-Germain, permaneció 5 temporadas, aunque la última fue cedida al Nottingham Forest, 2023. Ahora, llega al Monza FC como agente libre. Según el portal Transfermarkt, el valor de Keylor Navas, el jugador costarricense, está valorado en 30 millones de pesos, pero su mayor valor fue de 206 millones de pesos cuando jugaba para el Real Madrid en 2017. Keylor Navas es considerado el mejor portero de la CONCACAF tras sus logros en Europa.